Un asunto que desde luego sí hay que poner sobre la mesa y es que los sistemas como el sistema interamericano no son tan débiles y no pueden ser tan débiles frente a gobiernos autoritarios. ¿Por qué es eso? Porque efectivamente los gobiernos autoritarios, eh, y no estoy hablando simplemente de los gobiernos abiertamente autoritarios, sino soterradamente autoritarios, que mediante decisiones de cada día literalmente menoscaban los derechos humanos y frente a esas políticas o esas decisiones, incluso muchas veces legislativas, pues tienen que prevalecer los derechos humanos que están garantizados en estos tratados. Es decir, lo que a la Comisión y a la Corte Interamericana les corresponde es un ejercicio de equilibrio o balance muy complejo en el cual tienen que potenciar el constitucionalismo democrático. Pero, cuando no existe un ejercicio de constitucionalismo democrático o cuando hay señas de que ese constitucionalismo democrático está siendo abusivo, entonces ahí sí es necesario que estos órganos salgan a la palestra y denuncien violaciones o vulneraciones de los derechos humanos. Es decir, la doctrina de que existe un espacio de discrecionalidad democrática, pues para mí es obvia, para mí es obvia. Sin embargo, ese espacio no es absoluto, ese espacio tiene unos límites y algunos de esos límites pues están en las especificaciones de los instrumentos, como por ejemplo los instrumentos de la Declaración y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, yo nunca menosprecio los avances, nunca menosprecio los avances. Es más, cuando, no sé, cuando yo estaba en la Corte Constitucional de Colombia como magistrado, yo también veía avances en muchos frentes. Eh, en materia de derechos económicos, sociales y culturales ha habido muchos avances en partes inhóspitas del continente hasta grandes urbes. Sobre todo en Colombia, ¿no? Donde la experiencia de la Corte Constitucional creo que ha sido, pues en algunos puntos ejemplar incluso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sin embargo, debo decir que hay muchos desafíos, muchos desafíos. Mire, si simplemente, por ejemplo, para ponerle dos preocupaciones sobre la mesa. Número uno, yo no soy relator de México y no quisiera hablar de temas mexicanos, pero me preocupa mucho ver todos los días en el monitoreo constante que uno hace cuando lee medios de comunicación el estatus de la libertad de expresión y de prensa en México, por ejemplo, y en otros países de América Latina. No solamente esto, pero los periodistas son una fuente esencial para la democracia, una fuente esencial de democracia. Yo siempre he sido una persona que ha sido un defensor a ultranza de los medios de comunicación, porque pues esos son el tejido de la deliberación democrática, las voces. Y no solo México, por ejemplo, Honduras, que es otro de los países uno de los países que yo monitoreo, veo todos los días asesinatos de periodistas, y no solamente asesinatos, sino censura de todo tipo. Estos son preocupaciones pues grandes y hay mucho trecho que avanzar ahí. Y otra preocupación en otro tema, por ejemplo, yo soy el relator de las personas con discapacidad y es un mundo olvidado, absolutamente olvidado en todos los temas, desde la capacidad jurídica de estas personas que siguen siendo vistas como enfermas o como personas que deben ser marginalizadas de la sociedad y no como personas que somos iguales a todos nosotros, simplemente que para algunos aspectos necesitan unos ajustes que nosotros hemos omitido darles. Entonces, allí ha habido una invisibilización tremenda que yo creo que es otro de los desafíos gigantescos en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que reconocer algunos avances, pero pues no podemos ser triunfalistas y sobre todo hay que enfocarnos en los problemas y en el terreno para recorrer. Sí hay una cosa y es que la comisión siempre está abierta a peticiones individuales o a organizaciones de la sociedad civil que quieran acercarse a la comisión para denunciar abusos. Es más, uno de los espacios más importantes que tiene la comisión son las sesiones permanentes, las sesiones ordinarias. Las próximas son en junio
y un mecanismo que quizás no sé si Rafael lo conozca, pero seguramente la audiencia de esta revista lo apreciará. Una de estos espacios es la petición de audiencias. Y hay organizaciones que al detectar, por ejemplo, un problema de derechos humanos en cualquier país, piden una audiencia y en la audiencia son las organizaciones de la sociedad civil las que, desde su perspectiva y sin mucho protocolo, sin demasiado legalismo, simplemente planteando las problemáticas sociales, le cuentan a la comisión por qué consideran que hay un problema de derechos humanos en un país. Ahora bien, si la comisión se da cuenta de que hay un problema de derechos humanos, tiene tres maneras de enfrentar ese problema. Una, si hay peligro para la vida de alguien, medidas cautelares. Dos, un procedimiento ordinario de monitoreo que al final termina en informes de país o informes de materias específicas. Y tercero, los casos. El tercero es si alguien ha litigado un caso ante su jurisdicción, ante la jurisdicción de su país, y lo ha perdido y considera que ahí le han vulnerado derechos humanos, pues lo puede llevar ante la comisión. Y la comisión pues abre una investigación con ese caso, lo tramita, mira si es admisible, si se cumplió la subsidiariedad y la complementariedad. Si se da la admisibilidad, pues entonces intenta que haya una solución amistosa. Si al final no se da solución amistosa, perdón, pues también hay, digamos, un informe de fondo, y si el informe de fondo no se cumple, pues entonces el caso se va a la corte. Pero en principio debería ser la comisión la que arregle esos casos, entre otras cosas mediante soluciones amistosas.